¿Qué tal? Qué bendición estar nuevamente juntos para compartir este tiempo y seguir estudiando las Escrituras, así como lo hemos venido haciendo. Hoy le daremos continuidad al tema El camino a la restauración. Ya en la transmisión anterior dimos una introducción para poner la base sobre la cual estamos partiendo para hablar de este tema, y comentaba cómo es importante escuchar a Dios, cómo es importante atender su palabra, y también es muy importante que seamos conscientes cómo Dios ha venido hablándonos de una manera frontal y directa, y ha venido hablando a nuestro corazón, al corazón realmente de toda la humanidad. Y creo que necesitamos realmente poner mucha atención a cada palabra que Dios nos está hablando, porque Él va trazando precisamente el camino que debemos ir siguiendo para estar en la condición o en las condiciones que nos permitan vivir la bendición de la cual Él habla en su palabra. Ya hice mención en la transmisión anterior cómo en el libro de Deuteronomio Dios mismo le dice a su pueblo que escuche con atención y que ponga por obra su palabra o sus mandamientos, para que entonces esas bendiciones los alcancen. Y yo creo que a nadie nos cae mal vivir las bendiciones de Dios, recibir las bendiciones de Dios. A nadie nos cae mal de ninguna manera eso. Y al término de la transmisión anterior te estaba comentando que Dios ha trazado el camino, Dios mismo ha definido cuál es el camino a la restauración, qué pasos tenemos que ir dando para poder ser restaurados en su totalidad. Y eso es muy importante, muy importante, porque cuando uno responde correctamente y de una manera sensata al llamado de Dios, la restauración se da completa. Por ejemplo, seguramente muchos de ustedes tienen en su memoria, en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, la historia del hijo pródigo. Y esa historia es muy conocida, es una historia que tiene muchísimas verdades, muchísimas lecciones que aprender, pero una de ellas, creo, está enfocada también en la restauración. Como una persona que en algún momento se puede comportar o se comportó de una determinada forma muy suya, quizás muy egoísta, llega a un punto en el que le cae, como decimos coloquialmente, el 20, es decir, entra en conciencia y se da cuenta de lo que está haciendo, de cómo está viviendo, y entonces levanta sus ojos al cielo, pone su corazón en Dios y le pide perdón a Dios, habla con Dios, reconoce su condición, reconoce su situación, reconoce su necesidad, y entonces hace una oración delante de Dios y empieza a dar los pasos que le van a permitir o que le permiten. En esa historia de Lucas 15, ese joven dio los pasos que Dios mismo puso en su corazón para volver a la casa de su padre, y así lo hizo con mucha fidelidad. Volvió a la casa de su padre consciente de que esos errores y que esas fallas las había cometido primero delante de Dios. Entonces le pidió perdón a Dios, le pidió perdón a su padre, y esa historia es tan bellísima donde nos muestra cómo el corazón del padre es movido de una manera asombrosa, de una forma impresionante, con tanto amor y con tanta misericordia, y entonces abraza al hijo que vuelve a la casa, le pone vestido nuevo, le pone calzado nuevo, le pone anillo, le pone un anillo y le manda a hacer una gran fiesta, porque dice el padre, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Eso es la restauración, es dejar una condición y venir a otra condición radicalmente diferente. Y eso es lo que creo que Dios tiene en su corazón para cada uno de nosotros. Que esta humanidad dejemos ya
por completo de vivir en esas condiciones que nos han estado ahogando, que nos han estado asfixiando, que han estado robando literalmente nuestra bendición, y podamos extendernos a la condición de vida que Dios diseñó, que Dios trazó. Podamos extendernos a ese entorno de vida que está perfectamente trazado en las Escrituras para cada uno de nosotros. Dios no es mentiroso, Dios no es un invento, y Dios no se burla del hombre en el sentido de que Dios no le dice al hombre una cosa y después hace otra. Dios es absolutamente fiel a su palabra, y lo que Dios habla, lo habla con tanta verdad, que así, con esa fidelidad y con esa fuerza de la verdad, esa palabra se va a cumplir con toda puntualidad, así como se ha venido cumpliendo en la historia. Por eso es importante que podamos observar lo que la palabra de Dios nos llama a hacer para volver a ese punto de la restauración. ¿Te puedes imaginar lo que ese joven vivió cuando, al regresar a la casa de su padre, en lugar de encontrarse con reproches, en lugar de encontrarse con acusaciones, en lugar de encontrarse con regaños y quizás hasta con golpes, lo que hizo fue encontrarse con el amor, con la misericordia, encontrarse con la restauración? Él volvió a ser colocado en una posición que era una posición de honra, una posición de hijo. Así nos ve Dios. Por eso atendamos su palabra. Y miren, hay un principio con el cual vamos a comenzar, que es, yo diría, el primer paso que Dios ha trazado para la restauración. Y voy a tomar un versículo muy conocido por todos nosotros, que ustedes estarán de acuerdo conmigo, que Dios nos ha hablado muchísimo, muchísimo. Y el año pasado ese versículo estuvo, pero una y otra vez estuvo hablándonos Dios, y estuvo en el corazón de muchos de nosotros. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, donde dice la Escritura: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El primer paso en el camino a la restauración es humillarnos delante de Dios. Es la humildad, humillarnos delante de Dios. Se escucha sencillo, parece sencillo, pero cuánto trabajo nos ha costado humillarnos delante de Dios. Cuánto trabajo le cuesta a la gente tener esa actitud y humillarse delante de Dios. Quizás porque a veces no entendemos del todo lo que eso significa. Miren, la humildad describe el corazón de una persona que sabe ubicarse bien en su posición y en su condición. Describe el corazón de una persona que no agrede a nadie tomando un lugar, una posición, o tomando actitudes fuera de lo que en realidad es. La humildad implica saber bien quién eres y para qué vives, pero también implica entender bien o conocer bien el propósito del llamado que Dios te ha hecho. Y también es muy importante que entendamos que la humildad implica reconocer tu necesidad o tus necesidades y reconocer quién es mayor que todos. Reconocer el lugar de Dios, reconocer quién es Dios, digamos, frente a todos los hombres. ¿Quién es Él? Muchas personas niegan su existencia. Muchas personas endurecen su corazón. Muchas personas no les gusta ni siquiera escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, eso no quita el hecho, eso no cambia el hecho de que Dios es real y en verdad Dios se manifiesta en el tiempo presente delante de nosotros.
Es muy importante que entendamos que este llamado que Dios nos está haciendo de humillarnos delante de Él, y repito, no tiene que ver con perder la dignidad. Humillarse no tiene que ver con rebajarte para perder tu dignidad, sino es todo lo contrario. Humillarte delante de Dios es recuperar tu dignidad, es entender la dignidad que Él te ha dado como persona, es recuperar la identidad que Él te ha dado, la posición, el lugar que Él te ha dado. Eso significa y eso implica humillarse delante de Dios. El pueblo o las personas que saben humillarse delante de Dios son personas o serán personas que harán un impacto, harán resonar literalmente los cielos. Son personas que harán un impacto impresionante en los cielos, porque dice la Escritura: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Noten cómo la promesa de Dios es tan hermosa, es preciosa. Oírnos, perdonarnos y sanarnos. Esa es la promesa de Dios frente a una actitud, que el hombre tome la actitud de humillarse delante de Dios. Y repito, humillarse no tiene que ver con perder tu identidad o perder tu dignidad, con rebajarte como si no valieras nada. No, eso es lo que el hombre quizás hace para con el hombre, pero Dios no hace eso para con el hombre. Lo que Dios hace es todo lo contrario. Varias veces hemos hablado y hemos dicho, lo que Dios hace con el hombre es definir su identidad, definir su dignidad y definir su libertad. Así fue creado el hombre, y esos son principios que Dios resguarda todo el tiempo para el hombre. Todo el tiempo. Pero el segundo paso que es importante en el camino a la restauración es el arrepentimiento. Porque así como es importante humillarnos, también es importante arrepentirnos. Acompáñame a leer Hechos capítulo 3, versículo 19, donde dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Noten, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hemos oído muchas veces que el arrepentimiento no es solo una declaración. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad, es un cambio de mente. Por lo tanto, es una transformación radical. Una persona arrepentida es alguien que deja de hacer lo que estaba haciendo mal y se corrige, se ordena, se alinea. Eso es una persona arrepentida. Y eso nunca es posible si no hay en realidad una forma de pensar nueva o una transformación mental radical. La palabra que se usa en el griego es la palabra metanoeo, un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Las personas van a experimentar un genuino arrepentimiento cuando sean transformadas en su pensamiento. Esa estructura mental que tienen o que tenemos debe vivir, debe experimentar una transformación radical, y eso solo es posible cuando el Espíritu de Dios actúa en nuestra vida. Esos dos pasos son fundamentales y son los primeros dos pasos que nosotros debemos dar si realmente queremos ver una restauración en nuestra vida. La humildad y el arrepentimiento. Esos son los primeros dos pasos que nos van a hacer volver a un entorno o a una condición de restauración. Aprender a venir delante de Dios, aprender a reconocer la grandeza de Dios, aprender a reconocer que dependemos de Dios. Eso es lo primero, pero también transformar completamente nuestra manera de pensar.
tener la disposición de dejar de vivir por nuestros criterios, por nuestros argumentos, dejar de vivir egoístamente y dejar que la verdad de la palabra de Dios se asiente firmemente en nuestro corazón y sea nuestro fundamento, sea nuestro sustento. Yo creo que es muy importante que en este momento volvamos cada uno de nosotros a tomar un tiempo para decirle a Dios: te necesitamos muchísimo, Señor. Te necesitamos muchísimo. Te necesitamos cada uno en lo personal. Te necesitamos en cada casa. Te necesitamos como nación. Te necesita la humanidad. Y número 2, tener la capacidad, tener el valor de decirle a Dios: Señor, yo me arrepiento por la forma tan egoísta como he vivido. Me arrepiento de estar viviendo con mis propios argumentos. Yo te invito a que me acompañes en este momento. Inclina tu rostro si me quieres acompañar y le digamos: Padre, oramos en el nombre de Jesús. Todos deseamos que la humanidad viva algo nuevo, algo diferente. Todos deseamos que se viva un entorno completamente distinto al que hemos estado viviendo y que esta tierra pueda tener paz, que esta tierra pueda tener salud, que esta tierra pueda tener prosperidad. Oramos en el nombre de Jesús que en cada familia se pueda respirar el ambiente de la paz, del amor, de la salud, que en cada casa se pueda respirar el ambiente de la restauración, el impacto de una vida restaurada. Y oramos en el nombre de Jesús que tengas misericordia de esta humanidad que muchas veces ha persistido en caminar con sus propios argumentos, con sus propios razonamientos. Pero rogamos en este momento que nos ayudes, Señor. Nos arrepentimos y nos humillamos delante de ti. No como quien se ve a sí mismo vil, sino como aquel que reconoce que solo en ti, Señor, solo en ti y solo por ti es que podemos tener una transformación radical. Por eso oramos, por eso clamamos, esperando en ti, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, sin duda alguna necesitamos humillarnos delante de Dios y clamarle a Él por la tierra. Yo espero que tú y yo lo sigamos haciendo de una manera mucho más consciente en estos días y en este tiempo. Les bendigo y les mando un saludo y muchas bendiciones. Continuaremos en la siguiente transmisión. Hasta pronto.